Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse al webinar Las responsabilidades legales de las ONG en Honduras. Les agradecemos por estar conectados y puntuales. Antes de iniciar, daré unas breves instrucciones para que puedan interactuar con nosotros. Le invitamos a renombrarse, cambiar su nombre, apellido y organización. Agradeceré que por favor se identifique a través del chat con su nombre, cargo y organización a la que pertenece. Les recordamos desactivar su micrófono para evitar interrupciones durante la capacitación. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas y levante la mano si desea participar. Para abordar el tema de hoy nos acompaña la abogada Gabriela María Aguirre Barahona, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, funge como asociado del bufete García y Bodán en la práctica corporativo y tributaria en Honduras. Su experiencia profesional, iniciada como asesor interno de empresas, le permitió conocer los pormenores y exigencias legales del día a día de los negocios. Actualmente se desempeña en la firma como asesor en temas corporativos, comerciales, tributario, laborales, migratorio, incorporación y asesoría a ONGs y fundaciones, y múltiples áreas administrativas para empresas nacionales y extranjeras. Su ejercicio le ha permitido una amplia experiencia en las áreas jurídico-administrativas. Supervisa y atiende múltiples procedimientos. Es un honor darle la palabra, abogada, para iniciar con este importante evento. Muy buenos días. Agradezco a Fundarse por la oportunidad que me da el día de hoy de poder compartir con todos los presentes un poco de los conocimientos que he ido adquiriendo con el tiempo en el cual llevo ejerciendo mi profesión. Al igual le doy la bienvenida a todos los participantes. Estoy a su disposición para cualquier consulta que tengan al final de la presentación que voy a dar. En un inicio voy a comenzar con una presentación y después ustedes podrán hacer sus consultas, podremos tener una plática, un conversatorio, por aquellas dudas que les queden respecto al tema. Si gustan, vamos a dar inicio. Solo si puede colocar, creo que todavía no se ve la presentación. Sí, en este momento la estoy compartiendo. ¿Hoy sí la miran? Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con el tema que nos reúne hoy a todos y es sobre las responsabilidades legales de las ONGD en Honduras. ¿Qué son las ONGD? Bueno, sus siglas vienen de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. ¿Qué es una organización no gubernamental de desarrollo? Le voy a dar un poco el marco legal de qué son las organizaciones, cómo se constituyen y eso, para que arranquemos desde la parte de la Constitución, que es donde empieza la legalidad de las organizaciones. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo son todas aquellas entidades que tienen un carácter privado, que son apolíticas en el sentido partidario, sobre todo que son sin fines de lucro y sus objetivos preponderantes, sin objetivos preponderantes, no pueden ser gremiales, laborales o religiosos. Eso ya pasa a ser otro tipo de asociaciones civiles cuando tienen esos objetivos. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo tienen diferentes objetivos, entre ellos, y los que se enfocan más a lo que es la contribución al desarrollo humanitario integral de un estado, de la población, y otros fines que son los que definen las personas que integran estas organizaciones. Estos fines son para ayudar, para, como quien dice, dar un aporte a la sociedad, poder contribuir en algo en beneficio de la población, de la sociedad en sí. Conocemos que hay organizaciones que
sus fines son ayudar a niños, a jóvenes en riesgo social. Entonces, esos son los fines y los objetivos que persigue esa organización. Todos los fines, objetivos, los definen los miembros que en un inicio acuerdan organizarse y crear estas organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Entonces, al momento de constituirse, podríamos decirle constituirse, pero de organizarse, van a definir cuáles van a ser los objetivos y los fines que va a perseguir la organización. Las organizaciones no gubernamentales, o conocidas como ONGD, son reguladas por una ley. Esta es la Ley Especial de Fomento a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. En esta ley nosotros encontramos desde cómo debe de constituirse, quiénes la integran, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos, porque las organizaciones no solo tienen obligaciones, también tienen derechos, ¿verdad? O beneficios, si les podemos llamar así. Entonces, todo eso está regulado en la Ley Especial de Fomento a las ONGD y también tiene esta ley su reglamento. Todo lo que ustedes tengan alguna duda en la parte legal lo pueden encontrar en esa ley. Ahora bien, les voy a hablar un poquito sobre los tipos de organizaciones no gubernamentales, porque a veces tendemos a confundir qué son las organizaciones no gubernamentales y qué son asociaciones civiles. No todas son asociaciones, no todas las asociaciones civiles, perdón, son ONGD. Hay otro tipo de asociaciones civiles, como por ejemplo los patronatos, las juntas de agua, y las ONGD son otro tipo de asociaciones civiles. Asociaciones civiles, ¿por qué? Porque son personas civiles que se organizan para crear, valga la redundancia, una organización en favor de la sociedad. ¿Cuáles son los tipos de ONGD que existen? Están las asociaciones y las fundaciones. Hay diferencias entre lo que son asociaciones y fundaciones. No radican tanto en los fines que persiguen, o ¿para qué se organizan? No, los fines siempre de las ONGD van a hacer eso, propulsar o ir en apoyo de la sociedad o de la población. Pero las diferencias generalmente, bueno, las diferencias radican entre cómo se constituye una asociación y cómo se constituye una fundación. La asociación tiene que tener un mínimo de 7 miembros. Deben de ser personas legalmente residentes en el país. Pueden ser extranjeros, pero con residencia legal. Si no, no pueden formar parte de lo que es una asociación. Cuando hablamos de asociaciones, no necesitamos aportar o demostrar un capital de inicio, un patrimonio de inicio, que es contrario a las fundaciones. Eso es lo que las diferencia. Las fundaciones deben de acreditar ante el ente regulador que le va a otorgar su personería jurídica, deben acreditar un patrimonio inicial, un patrimonio de 50.000 lempiras. Y las fundaciones pueden ser creadas por una sola persona. O sea, una sola persona puede crear una fundación. No necesita tener 2, 3 o más, no. Puede ser una sola persona, pero sí tiene que acreditar este patrimonio inicial. Las ONGD pueden ser nacionales e internacionales. Ambas tienen los mismos derechos y obligaciones. Cada una de estas ONGD, ya sea nacional o internacional, debe solicitar ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización su personería jurídica o personalidad jurídica y la aprobación de sus estatutos. Vamos a diferenciar. Las nacionales tienen sus propios estatutos, su aprobación de estatutos. ¿Por qué? Porque las nacionales se organizan en el país y presentan sus estatutos.
Entonces, la Secretaría de Gobernación y Justicia va a aprobar esos estatutos. ¿Qué sucede con las internacionales? Deben de solicitar su incorporación en la Secretaría de Gobernación. Es distinto el proceso y los documentos que se presentan, una nacional y una internacional. Entonces, las internacionales van a acreditar que su casa matriz, por decirlo así, o sea, la organización madre que se encuentra en el extranjero, les está autorizando a que abran una, por decirle, una sucursal en Honduras. Una, no sé si llamarle sede, pero podríamos llamarle una sucursal en Honduras. Entonces, con eso van a acreditar, pero no van a aprobar estatutos, porque ya sus estatutos, su junta directiva está aprobada en el extranjero. Es como cuando hablamos de sociedades extranjeras, ya sociedades mercantiles, abren sucursales en Honduras, entonces no crean una nueva sociedad en Honduras. Igual funciona con las ONGD. No van a crear una nueva organización en Honduras, sino que van a incorporar una sucursal del extranjero en Honduras. Las organizaciones nacionales tienen que nombrar su junta directiva y las internacionales no. Las internacionales, su junta directiva va a continuar siendo la del extranjero. Lo único que en el país sí tienen que nombrar un representante legal. Una persona que va a ser la encargada de dirigir la organización en el país y que también va a ser la responsable, va a tener esa responsabilidad jurídica ante los entes reguladores. Entes reguladores hablamos la Secretaría de Gobernación, ante la autoridad tributaria, ante los entes contralores del Estado. Entonces, por eso se requiere nombrar un representante legal en Honduras, aquella persona que va a dirigir la organización y que va a responder por esa organización ante terceros. Ok, vamos a entrar un poco ya al tema de lo que son las responsabilidades legales de las ONGD. Como les comentaba en un inicio, todo eso está regulado dentro de la Ley de Fomento a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Ahí podemos encontrar no solo obligaciones o responsabilidades, sino también encontramos derechos, porque también las organizaciones tienen derechos. Bueno, entre las responsabilidades tenemos que toda ONGD debe velar porque los bienes y recursos de su patrimonio, el patrimonio lo constituyen todas aquellas, podemos decir, aportaciones, donaciones, todo lo que entra a la organización para que la organización pueda llevar a cabo sus fines, sus objetivos. Entonces, todos estos bienes y recursos que forman el patrimonio no pueden provenir de lavado de activos ni de cualquier otra actividad ilícita. Entonces, esa es una responsabilidad de la organización, velar porque todos esos fondos, todos esos recursos no provengan de actividades ilícitas. Yo sé, y ustedes se han de preguntar, y igual a mí me surge la duda de decir, ¿y cómo se detecta? ¿Cómo podemos saber si viene tal sociedad y me dice, le voy a donar, por decirle, $100,000 para su organización y yo cómo puedo verificar si no proviene de lavado de activos o de alguna actividad ilícita? Y la verdad que sí es un poco difícil saberlo, pero para esto creo que están los respaldos tributarios, o sea, extender los documentos legales con que ustedes amparen que llevó una donación, o a veces uno en el ambiente, como dicen, escucha lo que, si esta empresa, yo escucho que tiene alguna denuncia o algo, o lo pueden acreditar, o pueden solicitar que le acrediten su
¿cómo le diríamos? Su validez, o sea, de esa empresa. A veces hay empresas que son fantasmas, ni siquiera están constituidas. Entonces, bueno, empresa tal me va a donar $100,000. Ay, fíjese que yo necesito respaldo, que usted me presente su constitución, que está debidamente registrada, ¿por qué no un permiso de operación, de que usted presenta sus declaraciones en la alcaldía, que usted está al día? Entonces, a veces un poquito de control nos podría quitar esa contingencia de que pudieran llegar a nosotros, a las organizaciones, fondos de actividades ilícitas o de lavado de activos. ¿Por qué? Porque estas circunstancias las puede constatar un ente regulador o fiscalizador del Estado. Podría ser el Ministerio Público, que viniese y hubiera una denuncia. Mire que esta asociación está funcionando con fondos de lavado de activos. Entonces, evitaríamos que la organización se viera involucrada en un proceso legal, en un proceso en el cual le toque defenderse, desvirtuar, probar que sus fondos no son provenientes de lavado de activos. Entonces, hay que tener mucho cuidado las organizaciones. A veces hay organizaciones que obtienen su personería jurídica para eso, para blanquear fondos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que a nosotros o a las organizaciones les llega. Igualmente, el patrimonio de estas organizaciones, de las ONGD, corresponde únicamente a la organización. Es decir, el patrimonio X, que es de la organización Y, le corresponde únicamente a la organización Y. No voy a decir, este patrimonio lo compartimos con la otra organización, con la F. No, corresponde a cada organización. ¿Por qué? Porque cada organización va a llevar un registro de sus ingresos, un registro de su patrimonio. Y no es tanto la comparación de que yo les podría decir que una ONGD funciona como una sociedad mercantil. Perdón. No necesariamente así, pero sí debe de ser organizada como una sociedad, porque más adelante les voy a explicar que debe llevar su parte contable, debe cumplir sus obligaciones tributarias. Entonces, por eso, dos sociedades no comparten la misma contabilidad. Dos sociedades no comparten las mismas obligaciones tributarias. O sea, dos sociedades no van a declarar, no van a presentar una sola declaración, por decirte, renta, ¿verdad? Sino que están separadas. Inclusive, corresponden a las organizaciones lo que son sus créditos y sus deudas. O sea, la organización puede adquirir deudas, puede tener créditos, pero corresponden únicamente a la organización, tampoco es que corresponden a sus miembros. Es decir, José y María son miembros de la asociación y el patrimonio les corresponde a ellos. Y ellos son los encargados y ellos contraen las deudas, ¿no? Contraen las deudas el representante o la junta directiva en nombre de la asociación. Asimismo, nadie, ninguno de los miembros o participantes o aportantes de una organización puede disponer de este patrimonio para uso personal, ni del patrimonio, ya sea en bienes o en recursos, nada que forme parte de una organización puede ser usado a título personal por uno de sus miembros. O sea, yo no puedo decir voy a tomar 10,000 lempiras, 50,000 de la organización, que aquí están estos excedentes, los vamos a repartir entre X, Y, que somos miembros. No. Los fondos o bienes, recursos, todo es de la organización. Nada puede ser a título personal. Igual, las organizaciones pueden adquirir bienes. Algunas organizaciones compran, por decir, voy a comprar una casa que me va a servir para poner ahí las oficinas o para dar ahí los cursos o para
traer ahí, digamos, yo me dedico a jóvenes en riesgo social y los voy a poner ahí a trabajar, a que hagan, por decirle, que hagan CIAs, entonces voy a comprar este bien. Entonces esos bienes son patrimonio de la organización, van a estar a nombre de la organización, no va a poder estar a nombre del presidente de la junta directiva o del representante legal si es una extranjera. No, todo debe ser a nombre de la organización. Y sobre estos bienes, o igual derechos que constituyen, que constituyen el patrimonio, no puede constituirse ningún tipo de gravamen. Cuando hablamos de gravamen, estamos hablando de hipotecas, prendas, no pueden constituirse sobre estos bienes sin que haya sido autorizado por el órgano superior de la organización, que esto lo van a establecer sus estatutos. Es decir, nosotros compramos una casa, pero no, en este momento no tenemos liquidez, necesitamos fondos para comprar la materia prima para aquellas sillas que los jóvenes van a fabricar, entonces necesitamos fondos. Vamos a hipotecar la casa. No pueden hacerlo si no hay una autorización del órgano supremo. El órgano supremo va a ser la asamblea de la organización, o sea, de todos los miembros. Cuando todos los miembros se reúnen, toman los acuerdos y autoricen que se pueda hipotecar este bien. Entonces, con esa autorización es la que le va a servir de respaldo al presidente o representante legal de la asociación para poder hipotecar ese bien. Los fondos de cualquier entidad del Estado, que cualquier entidad del Estado destine a una organización, porque sí se da que, por decirle, la Secretaría, pongámosle, la Secretaría de Derechos Humanos, quiere ayudar a la organización Y con fondos para que pueda dar más capacitaciones o más cursos o un curso en cuanto a derechos humanos se refiere. Entonces le voy a dar estos fondos a la organización, van a ser fiscalizados, pueden ser fiscalizados por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, que fue la que les dio su personería jurídica, su personalidad jurídica. ¿Por qué van a estar fiscalizados? Porque estos fondos deben de destinarse única y exclusivamente para los fines y objetivos con los cuales la asociación se creó y para los cuales esta organización del Estado los donó a la ONGD. También, aparte de ser fiscalizados por la Secretaría de Gobernación, pueden los órganos controlores del Estado realizar las verificaciones respectivas. Lo que yo les comentaba, puede venir un ministerio público y decir, voy a verificar cómo está trabajando esta fundación, qué está haciendo con estos fondos, si estos fondos no están siendo desviados para asuntos, por decirles, personales o para una sociedad mercantil, para perseguir otros fines que ya serían, por decirles, fines de lucro, porque las organizaciones no gubernamentales de desarrollo son sin fines de lucro. Entonces, puede verificarlo cualquier ente contralor del Estado. Bueno, también las organizaciones no gubernamentales, dentro del ejercicio de sus actividades y de sus fines, para los cuales se constituyeron y que ya están plasmados en sus estatutos, pueden brindar al público bienes y servicios. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, hablábamos de los jóvenes en riesgo social. Yo como fundación o como asociación voy a ponerlos a fabricar sillas. ¿Para qué? Para ayudarles a estos jóvenes que no anden en maras, no anden en pandillas, no anden cometiendo
ilícitos, no anden en actos delictivos, entonces mejor los voy a, como quien dice, los voy a agarrar, los voy a llevar a mi fundación y los voy a poner, les voy a enseñar a trabajar y les voy a enseñar a fabricar sillas. Entonces estas sillas luego las vamos a vender al público. Está bien, las vamos a vender al público, pero sin que esto implique o vaya con un fin de lucro. Las organizaciones, como les dije, son sin fines de lucro. No va a perseguir un fin de lucro, sino lo que estamos haciendo es aquello que estos jóvenes están haciendo para salir de ese riesgo, que sea de beneficio o que sea vendido al público. Pero ¿qué va a pasar con esos fondos? ¿Qué pasa con esos, llamémosle ingresos, ¿verdad? O esos fondos de esas ventas. Esto va a regresar a la organización, ¿verdad? ¿Y para qué van a regresar a la organización? Para continuar con sus fines sociales. Entonces, puede decir, tengo un excedente, porque claro, tengo que comprar materia prima, entonces gasté, por decirles, 100,000 en materia prima, me quedaron 20,000. Bueno, ese excedente va a entrar a la organización. Entonces, ese excedente me puede ayudar más adelante a la organización, a estos jóvenes, ya no solo ponerlos a trabajar, sino, bueno, les vamos a dar una charla, vamos a traer a un expositor, les vamos a dar una charla motivacional, o ya no solo que fabriquen sillas, sino vamos a enseñarles otro oficio, o los vamos a poner a sembrar, bueno, hay infinidad de actividades, ¿verdad?, para las cuales las organizaciones se constituyen porque hay muchísimos objetivos, hoy muchísimos fines, ¿verdad?, para apoyar a la población, para apoyar a la sociedad. Y estas operaciones igual deben ajustarse a las leyes en materia administrativa y financiera. ¿Qué hablamos cuando decimos deben ajustarse? Es lo que yo les comenté anteriormente. Deben ajustarse ¿a qué? A llevar contabilidades, llevar sus registros contables, cumplir con sus obligaciones tributarias, porque, como les mencionaba, ¿verdad?, funciona casi como las sociedades mercantiles en cuanto a que deben de ser ordenadas. Deben de ser ordenadas en su contabilidad, porque si no, imagínense, entran, bueno, estos excedentes de la venta de la silla, vino tal empresa y me donó, y entra, por decirle, ¿verdad?, a una caja chica y compramos aquí materiales de esa caja chica y sacamos este gasto y sacamos otro y no llevamos un orden contable. La verdad es que se convierte, como quien dice, en un relajo para la asociación o para la fundación. Entonces, ¿qué deben de hacer las organizaciones? Deben de llevar registros contables actualizados, de acuerdo a las normas contables, a las normas nacionales, a las leyes, o sea, deben de llevar su contabilidad. Porque cada fondo que ingresa puede ser objetado por los órganos controlores o fiscalizadores del Estado. ¿Por qué? Porque la organización obtuvo una personalidad jurídica que le fue otorgado por una Secretaría de Estado. Entonces puede ser fiscalizada. Entonces por eso es muy importante que las asociaciones lleven su registro contable, su contabilidad, una sana contabilidad, que contraten un contador o una firma contable, pero que lleven todo en orden, como que fuera una sociedad, porque en parte podríamos decirle, es una sociedad de varios miembros sin fines de lucro, pero es una sociedad, pues debemos de estar organizados y debemos de cumplir con todo lo que la ley nos manda. ¿Qué nos manda también la ley? Nos manda a llevar un
un registro o una contabilidad, también debemos de rendir cuentas a la autoridad tributaria. ¿Quién es la autoridad tributaria en Honduras? Es el Servicio de Administración de Rentas, donde yo declaro mis ingresos, donde yo voy a llevar un régimen de facturación, porque voy a llevar todo al día para evitar que, tal vez no yo, sino porque el que me donó a mí evada el pago de impuestos, diciendo que me donó a mí 100,000 lempiras y en realidad solo me donó 10,000. Entonces, me solicitan que yo me inscriba ante el Servicio de Administración de Rentas y obtenga mi cédula jurídica, lo que es el Registro Tributario Nacional, que es con el que las organizaciones se identifican. Van a declarar con ese RTN. También nos solicitan que nos adheramos a lo que es un régimen de facturación, que es igual en el Servicio de Administración de Rentas. Ustedes podrían decir, pero un régimen de facturación, ¿para qué? Pues yo no soy una empresa, no estoy dedicándome a hacer actividades de comercio. ¿Para qué? Lo que les explicaba. En el caso puntual de lo que son donaciones, yo me adhiero como asociación al régimen de facturación. El régimen de facturación es donde yo puedo obtener todos aquellos documentos fiscales que me van a servir, podríamos decirle, para sustentar mi actividad. En este caso, para lo que son las donaciones específicamente, existen documentos fiscales que se llaman constancias de donación, en la cual yo, ONGD, voy a extender una constancia de donación a la sociedad X de aquella donación, valga la redundancia, que me dio para poder apoyar a estos jóvenes. ¿De qué nos sirve este documento fiscal? A mí me va a servir para que el Servicio de Administración de Rentas verifique en su momento que quiera verificar o constate que yo recibí esta donación y no que como lo que hablábamos de fondos provenientes de lavado de activos, que vino cualquier persona que está en actividades ilícitas y me dijo, bueno, tengo que deshacerme de esto, te doy estos $10,000. Pero como probablemente aquel que está en actividad ilícita no tiene una empresa constituida, legalizada, no le puedo extender una constancia de donación. Entonces también estas constancias de donación nos sirven para eso, ¿verdad? Para constatar que nosotros recibimos una donación de una entidad debidamente legalizada. Estos documentos fiscales, hablando sobre las constancias de donación, uno las obtiene de lo que es la oficina virtual del SAR. Y los accesos a la oficina virtual no los concede el SAR al momento que nosotros nos adherimos al régimen de facturación. Voy yo, organización X, voy al SAR, mire, necesito adherirme al régimen de facturación con un contrato de adhesión, ya me dan mi contraseña, mi usuario, generalmente el usuario es el RTN de la asociación, y me crean una contraseña la cual yo puedo cambiar después y después yo puedo accesar a lo que es la oficina virtual. Esta oficina virtual es también para controles de que se estén generando los documentos fiscales. Yo como organización no gubernamental de desarrollo soy obligada a extender las constancias de donación para acreditar todos esos ingresos que van a entrar a mi donación, a mi organización. Entonces, lo voy a descargar, descargar de la oficina virtual. Por medio de la oficina virtual, ustedes van a poder obtener esas constancias de donación. Van a ingresar los datos del donante y entre los requisitos les piden el RTN del donante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cualquiera va a poder venir a donarme X
por decir, yo digo que soy la empresa Y y le voy a donar tanto y ni existo. Entonces, a nosotros, el extender estos documentos fiscales, a nosotros les digo, como poniéndome al lado que soy una organización, nos sirve como soportes fiscales. En caso de una verificación, una auditoría de parte de la autoridad tributaria, en caso también de que viniera un ente fiscalizador y me dijera, bueno, comprobame que has llevado tu contabilidad al día, que has generado tus soportes fiscales, que has estado al día, que declarás. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros para respaldarnos. ¿Para qué le sirve al donante o la persona que nos da la donación? Estos documentos son documentos fiscales que le van a servir a ellos para el no pago del impuesto. Porque las donaciones para sirven, ¿verdad? Para disminuir el pago del impuesto. Entonces a ellos les sirven esas constancias. Entonces ya ven, todo es como regulado. Entonces sí estamos obligados a emitir documentos fiscales. Algunas veces también hablamos de documentos fiscales como facturas. A veces las organizaciones, y hay organizaciones que tienen cuotas, podríamos decirle, cuotas de sus miembros. Entonces, ¿cómo las voy a registrar yo en mi contabilidad? Entonces, le extiendo un recibo o una factura fiscal al miembro X de su contribución o de su aportación. Pero las facturas tienen casillas que dice exentos del impuesto, entonces no le voy a cobrar ese impuesto a él, el impuesto, porque las organizaciones no pueden cobrar impuestos. Pero sí, con esta factura, igual, estoy soportando, estoy acreditando todos los ingresos, todo aquel efectivo, todo aquel dinero que está ingresando a la organización. Entonces, adicional a esto del tema de lo que es facturación, de obtener mi cédula jurídica, también las organizaciones están obligadas a presentar sus declaraciones de renta, ¿verdad? Esto no quiere decir que van a pagar un impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque no tienen fines de lucro. Entonces no van a pagar el impuesto de renta. Y esto se convierte en un beneficio o en un derecho para las asociaciones. Este beneficio o este derecho también implica una obligación. ¿Cuál es la obligación de inicio antes de que yo pueda estar exenta o exonerada de pagar mi impuesto? ¿Cuál es la obligación? Mi obligación para poder gozar este beneficio es solicitar una exoneración al impuesto sobre la renta. ¿Ante quién la solicito? La voy a solicitar ante la Dirección de Control de Franquicias Aduaneras, que es una dependencia de la Secretaría de Finanzas y que es la dependencia de la Secretaría que se encarga de otorgar estas exoneraciones, de otorgar estos beneficios. Entonces, si yo quiero gozar de este beneficio, estoy obligada a solicitar una exoneración, pero previo a solicitar mi exoneración, me exigen que me registre o me inscriba en el registro de exonerados. Como ven, todo esto es como una cadena que yo empiezo con una obligación y después me va a dar un beneficio. Entonces, debemos de ir paso a paso. Entonces, primer paso para obtener el beneficio de exoneración de renta es optar o inscribirme en el registro de exonerados. El registro de exonerados también se encuentra dentro de la Dirección de Control de Franquicias Aduaneras. Inclusive están en el mismo lugar, aquí en el Centro Cívico, en el piso 4 de la torre. Bueno, ahí con el número de la torre sí me agarran porque no me sé los números, pero sí se encuentran en el Centro Cívico. Perdón, abogada, ¿cómo se llama? Dice ¿La qué? La institución a la que se debe recurrir. La Dirección de Control de Franquicias Aduaneras. Queda en la Secretaría, es parte de la Secretaría de Finanzas. Además que la Secretaría de Finanzas, como lo es la Secretaría General
legal y eso se encuentra en el centro, ¿verdad? Siempre están ubicados en el centro. Pero esta dependencia, que es la Dirección de Control de Franquicias Aduaneras, se encuentra en el Centro Cívico Gubernamental. Bueno, entonces, eso es lo primero que tienen que hacer las organizaciones. Bueno, antes de obtener su registro, obtener su registro tributario, porque ese es un requisito que le va a pedir la Dirección de Control de Franquicias Aduaneras. Y si nos vamos a lo primero, es obtener su personalidad jurídica y su aprobación de sus estatutos. Y las internacionales, su aprobación de incorporación. Entonces, después nuestro registro, ya cuando tenemos el registro, pues nos vamos para la Dirección de Control de Franquicias Aduaneras y vamos a solicitar que se nos inscriba en el registro exonerado. Estos procesos generalmente se hacen por medio de apoderados legales o de abogados. Entonces, porque se tiene que ingresar en una plataforma o a veces también lo pueden hacer en esa plataforma, ahí está la opción que lo haga el representante legal. Creo que estamos más familiarizados con los procesos nosotros los abogados, ¿verdad? Porque ese es nuestro día a día. Tal vez a un representante legal se le hace, o a quien lleve, quien le indique que debe hacer este proceso, se le hace un poco confuso el ingresar a las plataformas de la Secretaría, meter, como le dice, subir la información, acreditarla, porque hay que presentar un expediente físico. Todo esto lleva un montón de pasos, entonces por eso les digo, a veces lo recomendable es que sí, soliciten asesoría o apoyo de un profesional del derecho, quien les pueda orientar de qué forma hacerlo, o igual les puede apoyar a realizar las gestiones. Entonces, después de que ustedes se registran en el registro de exonerados, ya una vez registrados, presentan su solicitud de exoneración al impuesto sobre la renta. Este es un beneficio que está concedido de acuerdo a ley y que, como les mencionaba, para poder optar a él, o sea, para que yo no pague un impuesto sobre la renta, porque desde el momento que yo me inscribo ante la administración tributaria, genero obligaciones de presentar mi declaración de renta. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no tengo la exoneración de renta al 30 de abril, que es la fecha máxima para presentar, de cada año, para presentar la declaración de renta? ¿Qué va a pasar? Tengo que declarar mis ingresos. Todo ingreso que llegó a la organización, yo tengo que declararlo. Todas las donaciones tengo que declararlas. Entonces, si yo no obtuve una resolución de exoneración, el sistema automáticamente, porque también la presentación de las declaraciones se hace en línea, o sea, se hace en la oficina virtual. Yo ahí lleno mis declaraciones, todo está como sistematizado. Entonces yo voy ingresando a la oficina virtual y voy ingresando todos los datos, voy llenando la declaración y automáticamente me va a tirar un impuesto a pagar. ¿Qué pasa si tengo una exoneración? Ya obtuve mi resolución de la Secretaría de Finanzas, de la Dirección de Control de Franquicias Aduaneras. Entonces, al momento que yo tengo mi resolución, con esa resolución yo me voy al SAR a inscribirla, a registrarla, así la vamos a llamar. Yo me voy al SAR y voy a registrar mi exoneración. Entonces viene el SAR, eso es sencillo. ¿Qué le piden? Le piden copia de la resolución original. Si lo hace representante legal, copia de su identidad, de su DNI. Y si lo hace un apoderado, pues le va a pedir el poder o la carta poder que lo faculte para comparecer a nombre de la asociación o fundación. Y va a venir el SAR y lo va a registrar en su sistema. Entonces ya viene el SAR y registra esa exoneración. Entonces, si yo ya tengo registrada una exoneración, ya me va a aparecer en la oficina virtual. Al momento que yo
haga mi declaración, ya me va a arrojar esos datos. Entonces ya me va a arrojar un número de resolución, porque ellos la ingresan, cuando la registran, ingresan un número de resolución. Entonces ya esos datos ya están en el sistema del SAT. Entonces yo hago mi declaración y al final, ¿qué obtengo? 0 impuesto a pagar. No tengo un impuesto sobre la renta que pagar. Contrario, si no registro ninguna exoneración, voy a tener que pagar un impuesto sobre la renta. Y como sabemos, no podemos fallarle al fisco, pues tenemos que cumplir con las obligaciones, porque el no pago, después más adelante, ¿qué le va a conllevar? Le conlleva a multas, intereses, recargos. Entonces, por eso les digo, las organizaciones, las ONGD, perdón, deben de ser bien ordenadas en cuanto a su contabilidad, a estos procesos que les estoy comentando, que son los de las exoneraciones, los de registro de exonerados. Entonces, deben de ser bien ordenadas. O sea, ¿de qué me va a servir a mí llevar una contabilidad súper ordenada, todo ingreso, toda donación, si al final no hice el otro proceso, que era solicitar mi exoneración de renta, y voy a tener que pagarle al fisco un impuesto, que es un impuesto que no lo tengo contemplado? ¿Por qué? Porque no soy una sociedad mercantil, no tengo fines de lucro, no tengo utilidades. Entonces, debemos de ir ordenadamente. Entonces, todo eso forma parte también de las, por decirle, obligaciones o responsabilidades que tienen las ONGD en Honduras. Llevar todos esos controles. Hay otras responsabilidades, obligaciones de las ONGD, creo que no se los había comentado. Cuando nosotros organizaciones ONGD, obtenemos nuestra personalidad jurídica, paralelamente nos inscribimos o nos registramos en lo que es la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles. Les comenté, las ONGD son un tipo de asociación civil. Entonces, nos registramos y es lo que se conoce como DIRSAC, y es la DIRSAC la que nos otorga un número de registro, que es con el que las ONGD, por decirle, funcionan, pues, o sea, se conocen en gobernación. Usted va a gobernación y le dice cuál es su número de registro. Entonces, este número de registro lo da la DIRSAC al momento que yo me inscribo o me registro en esta dependencia. Entonces, yo hago mi inscripción, obtengo mi número de registro. ¿A qué estoy obligada? ¿Qué responsabilidad tengo con la DIRSAC? Tengo la obligación de presentar anualmente, como fecha máxima, el 28 de febrero y pues los años que tienen 29, el 29, 28 de febrero, como fecha máxima, presentar mis estados financieros del año anterior y presentar un informe narrativo o un informe, la verdad que estos informes son sencillos, perdón. Un informe de todas aquellas actividades que yo desarrollé en el año anterior. ¿Por qué estoy obligada? ¿Por qué? Porque la DIRSAC es parte de la Secretaría de Gobernación. ¿Y quién regula a las asociaciones civiles, a las ONGD? ¿Quién las regula? ¿O quién las controla? La Secretaría de Gobernación. Y por medio de la DIRSAC, ellos me llevan todos los controles. Igualmente, cuando yo presento anualmente mi informe, mis estados financieros y mi informe de actividades, porque debo de rendir cuenta financieramente, ¿verdad? Entonces ellos también ahí podrían detectar cualquier anomalía. Creo que es bien difícil que las instituciones, este tipo de instituciones, hagan una verificación o digamos un estudio a fondo sobre la parte financiera, pero sí lo podría hacer un ente fiscalizador y llegar a la DIRSAC y decirle, muéstrenme los estados financieros que presenta esta organización. Porque a mí me está presentando otro. Entonces, por eso debemos de
de presentar esa información. Debemos de cumplir con esta obligación. Y lo que les iba a decir es que al momento de presentarla, a mí me van a extender una constancia de presentación de la información financiera y de informe de actividades del año anterior, en este caso del año 2021, ¿verdad? 2021. Que esta constancia sirve para muchos procesos. Estas constancias son requeridas en trámites bancarios, estas constancias son requeridas en trámites de exoneraciones. Ya les voy a explicar sobre la exoneración de la alcaldía, porque en la alcaldía me la piden. Presénteme su constancia de que usted está cumpliendo con su obligación de presentar su información financiera y su informe de actividades en DIRSAC. Entonces, por eso yo debemos llevar al día toda esa información ante DIRSAC. Cumplir con nuestras obligaciones. Generalmente este plazo para presentar esta información en DIRSAC es extendido. A veces lo extienden una semana, 2 semanas, hasta mediados de marzo. Hasta el momento no existe una sanción por la no presentación de esta información ante DIRSAC, pero ¿qué pudiese pasar en un futuro? Pudiese pasar que venga la Secretaría de Estado o DIRSAC y me diga, usted no ha cumplido con su obligación de presentación, vamos a cancelarle su personería jurídica. La vamos a cancelar porque si no me está presentando esto, no está cumpliendo, no está cumpliendo con su obligación, quiere decir que ni siquiera está en funcionamiento. Entonces vamos a cancelarle su personería jurídica. Y eso se vuelve un tanto, podríamos decirle, tedioso, porque tal vez la organización, la ONGD, sí está funcionando, pero se le olvidó presentar esa información o no lo tiene, como quien dice, en su scope, en sus obligaciones. Entonces no lo hizo. Imagínense, ustedes van que están funcionando, están ayudando a estos jóvenes, están ayudando a estos niños, a estas madres solteras, etcétera, quienes ustedes estén apoyando. Y por una omisión, por algo que se les pasó o no sabían, que bueno, no podemos alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Pero a veces no tenemos todo el conocimiento, entonces no sabíamos que teníamos y vienen y me cancelan mi personería jurídica. Y tengo que volver otra vez desde el inicio a solicitar mi personería, mis estatutos, mi RTN, bueno, etcétera. Y muchas veces el hecho de que cancele esto puede generarnos más costos y nos va a generar una infinidad de complicaciones, si así lo vemos, ¿verdad? Entonces, esta es, para mí es una de las mayores responsabilidades legales, estar al día con aquella institución que a mí me dio mi personalidad jurídica, es la que me supervisa. Entonces, debo de estar al día. Claro, también con la parte tributaria. Si nos vamos, la parte tributaria es muy delicada, es muy sensible. Y como les comentaba, es por ahí donde puede venirse una actividad ilícita o que yo pudiera ser sospechosa, o una auditoría, o una verificación, o viene el Ministerio Público, XY. Entonces, la parte tributaria es bien sensible. Por eso hay que cumplir con todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades ante quien debemos de inscribirnos, ante quien debemos presentar información, a quien debemos presentar declaraciones, todo en orden, bien organizados y no van a tener ningún inconveniente futuro. Otra de las responsabilidades o obligaciones es obtener un permiso de operación. Muchas veces podemos pensar, ¿pero un permiso de operación para qué? Yo soy una ONGD, no tengo actividad mercantil, no tengo fines de lucro. ¿Por qué un permiso de operación? ¿Por qué? Porque nos vamos a tener una organización legal que cumpla con todos los parámetros que existen en el país, que cumpla con todas las obligaciones. Entonces,
si yo tengo una organización, una ONGD, y no tengo un permiso de operación, podría tomarse también que estoy de forma ilegal y que puedo estar blanqueando fondos, que puedo estar prestándome al lavado de activos. ¿Por qué el permiso de operación? Porque recuerden que con el permiso de operación tiene la presentación de la declaración del impuesto de industria, comercio y servicios. Este impuesto es en base a los ingresos que uno declara. Igual, ahí dice, pero ingresos, yo no soy mercantil, soy una empresa mercantil. Pero, entonces lo que les hablaba antes, ingresos son aquellas aportaciones, pueden serlo. Aquellos fondos, digamos un internacional, aquellos fondos que me manda mi matriz en el extranjero, esos son ingresos. Las donaciones son ingresos. Entonces, todos estos ingresos, yo también estoy en la obligación de declararlos ante la alcaldía municipal correspondiente, ¿verdad? Caso de Tegucigalpa, pues la alcaldía del Distrito Central. Entonces, yo tengo que declarar esos ingresos, presentar mi declaración. Primero voy a hacer la apertura de mi institución. Las instituciones, las ONGD van a figurar en las actividades de la alcaldía como instituciones sin fines de lucro. Y así les van a otorgar su permiso, instituciones sin fines de lucro. Entonces, desde que la alcaldía ve que ya su permiso usted está como una institución sin fines de lucro, usted no va a pagar ese impuesto de industria, comercio y servicios. No lo va a pagar, porque esos ingresos, vamos a lo mismo, son para sin fines de lucro, son para la propia actividad o los fines de la asociación. Pero para no pagar yo este impuesto, debo, y aquí viene otra obligación, otra solicitud que debo de hacer, otra responsabilidad de las organizaciones, debo de solicitar ante la alcaldía la exoneración de este impuesto. ¿Cómo la voy a solicitar? Voy a presentar mis estados financieros, o sea, le voy a demostrar a la alcaldía, bueno, uno, que soy una institución sin fines de lucro. ¿Cómo se lo demuestro? Una constancia de registro emitida por DIRSAC, una constancia de mis estados financieros, porque me lo van a pedir, de que ya presente información. Cuando es el primer año, no, porque es nueva y no ha presentado su informe, no me ha llegado la fecha en que deba de presentar mi información financiera al siguiente año, por decirle, lo hago ahorita en mayo, no me podrían pedir esta constancia de presentación de información financiera porque soy nueva, o sea, hasta el otro año voy a presentar mi información, pero sí la constancia de registro, entonces por eso debo estar registrada en DIRSAC. Voy a acreditarle a la alcaldía mis estados financieros para que ellos miren a dónde ingresan mis fondos, para qué son estos fondos. Voy a acreditarle mi personería jurídica, que tengo una personería jurídica, que soy una institución sin fines de lucro. Entonces, la alcaldía me va a extender una constancia de exoneración de este impuesto. Entonces, al momento de que yo hago mi apertura o mi renovación de mi permiso de operación, voy a acreditar esta constancia de exoneración. Entonces, al acreditarla, ellos en el sistema me van a quitar este impuesto de industria, comercio y servicios. Pero, ojo, hay un punto aquí. Y es que sí están obligados a pagar lo que son tasas. ¿Qué incluyen las tasas? El servicio de tren de aseo, los bomberos. Esas tasas sí tienen que pagarlas. No están exentos del pago de esas tasas, únicamente de lo que es el impuesto de industria, comercio y servicios. Yo les puedo decir, y por darles un ejemplo, las tasas son bajas, si no me equivoco y no mal informarlos, pero creo que podrían dar entre unos 70, 170 lempiras mensuales. No es mucho, o sea, no es un valor significativo que ustedes vayan a decir, ah, con esto voy a dejar de hacer esto para estos jóvenes porque tengo que pagar esas tasas. No es algo exagerado. ¿Cómo lo fuese el impuesto de industria, comercio y servicios si no obtuvieran la exoneración? Entonces, como ustedes pueden ver, sobre todo en estos temas de exoneraciones y lo que son tributos, son sensibles
Y para optar a estos beneficios que ya la ley me otorga, debo de cumplir con obligaciones, debo de cumplir con responsabilidades, responsabilidades de registro, responsabilidades de presentación de declaraciones, responsabilidades de solicitar mis exoneraciones. Entonces, todo esto me lleva a lo que yo les digo, deben de ser bien organizados, llevar su contabilidad Excelente, al abogada. día. Solo le quería interrumpir, disculpe que estaba Sí, tratando dígame. de esperar mi turno. Sí, solamente para ir avanzando un poquito, ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas en el chat, Sí, claro. así que Es más, Gabriela con nos esto ya ayuda. terminaba la Excelente, ¿no? presentación. Pero sí, muy excelente presentación, realmente la información muy valiosa. Vamos a, Gabriela hará las preguntas que están Claro que en el sí. chat y Claro. tenemos también algunas manos levantadas por ahí, así que. Sí, tenemos la primera pregunta de Zulay Ventura. Ella pregunta, ¿una asociación puede traspasar bienes a su asociado internacional? Una asociación internacional, traspasar bienes No, en sí, la fundación, digamos, o la organización puede traspasar a sí, una incorporada aquí de la extranjera. En sí los bienes son, vaya, voy a utilizar un nombre X, ¿verdad? Vaya, pongámosle, la asociación García y Bodán. La asociación García y Bodán es de, por decirle, de Nicaragua. La asociación, yo incorporo aquí en Honduras una sucursal, pero la asociación es García y Bodán de Nicaragua, o sea, la asociación va a ser la misma, entonces los bienes son de la extranjera, ¿me entiendes? O sea, aquí va a tener una incorporación, va a tener un registro, pero ¿quién dispone de estos bienes? La extranjera. ¿De dónde va a venir la autorización para que usted pueda prendar, hipotecar ese bien? Del extranjero. Entonces, no es traspasar porque el RTN aquí se lo van a dar como García y Bodán. No le van a poner García y Bodán, Honduras. No, le van a poner el nombre de la extranjera. Del nombre de su, por decirle, ¿verdad? Eso lo utilizamos en las sociedades, de su matriz. O sea, García y Bodán es la matriz, pero yo aquí voy a incorporar, por decir, una sucursal de García y Bodán, mi nombre va a ser García y Bodán. Yo no voy a ser separado de la extranjera. Entonces, todo es, como quien dice, en el mismo bolsón. No hay necesidad de hacer un traspaso. El bien es de la extranjera, porque la extranjera es la que se incorporó aquí en Honduras. No creó una nueva organización. Ok, gracias. La siguiente pregunta, Alejandra Soleno. ¿Personas naturales pueden hacer donaciones? ¿Cómo se registra esto? ¿Y cómo se registran los ingresos por actividades públicas de recaudación de fondos, por ejemplo, bingos, conciertos, entre otros? Disculpe, la primera parte de la consulta era si personas naturales pueden realizar donaciones. ¿Y cómo se Claro que sí. registra? Se registran igual, con una constancia de donación. Yo, Gabriela Aguirre, voy a donarle a la Fundación X 10,000 empiras porque quiero apoyarlos. Entonces, viene la Fundación X y me va a generar a mí una constancia de donación. Yo, Gabriela Aguirre, estoy obligada a tener un registro tributario, un RTN. Entonces, bajo mi RTN, ella va a ingresar mis datos, mi RTN, y me va a generar mi constancia de donación. Entonces, así la va a registrar. Y la segunda parte. Gabriela, la segunda parte de la pregunta, perdón. Perdón, lo tenía en mute. La segunda pregunta dice, ¿cómo se registran los ingresos por actividades públicas de recaudación de fondos? Por ejemplo, bingos, conciertos, entre otros. Recuerde que lo que hablábamos, todo esto es un proceso, o sea, usted debe de solicitar autorizaciones, las autorizaciones debidas para hacer esas actividades y esas autorizaciones usted las solicita en la SAR, que le aprueben esta boletería. Entonces después usted
hacer una liquidación con el Servicio de Administración de Rentas. Y lo que yo les comentaba en la presentación, esos excedentes por esa actividad van a ingresar a los fondos, y no a los fondos, no le digamos a los fondos, digámosle al patrimonio, van a ingresar al patrimonio, pero yo tengo que reportar todo esto al SAT. Entonces yo voy a reportar que voy a realizar esta actividad, voy a solicitar las autorizaciones, voy a solicitar que me autoricen la venta de esa boletería, de esos boletos, y después yo voy a liquidar. Mire, SAT, usted me autorizó esto, yo obtuve esto, y liquidamos. Vamos a liquidar. Y los excedentes, pues no se los voy a dar al SAT, ¿verdad? No. Los excedentes son para la organización, porque con esos fines yo hice esa actividad, con recaudar fondos que me sirvan para mi propia organización, para llevar mis fines, para poder apoyar a la sociedad o a quien yo esté apoyando, a quien yo me constituí, o a quien yo, perdón, me organicé para apoyar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ana Álvarez. Además de las obligaciones tributarias mencionadas, ¿cuándo aplica o será una responsabilidad de la ONG presentar declaraciones de impuestos sobre venta, aunque el fin de la organización no sean ventas de ningún tipo? Este es un punto bien debatible y créame que de hace mucho tiempo nos ha generado muchas de estas consultas. Hay organizaciones que declaran ventas, pero ¿por qué vas a declarar ventas si no venden? Entonces, pero lo que hablábamos antes, yo voy a vender estas sillas para los mismos fondos. Entonces, la vendo, pero como yo les explicaba, las facturas sin impuesto. Entonces, todas estas ventas que yo realice, entonces ahí sí, ya tengo la obligación de declarar esta venta. No voy a pagar impuestos ni nada porque ni lo cobro ni lo pago, porque no estoy obligada a pagar impuestos. Entonces, ahí se volvería en la obligación de presentar estas declaraciones de venta. Como les decía, conozco asociaciones que ingresan a ellas cuotas de los miembros, entonces tienen que declarar esos ingresos y a veces esos ingresos los declaran como venta, pero sin impuestos. Entonces yo le extiendo a los miembros de mi asociación una factura fiscal sin impuestos. Perdón, abogada, voy a interrumpir también aquí un poquito porque digamos en el caso de que la organización, fundación, ONG, dé alguna capacitación o de un servicio de asesoría o de capacitación, siempre para obtener fondos para la misma organización, eso también no va a cobrar el impuesto por esa. Correcto. En ese caso. Correcto. No debería de cobrarlo. Y a veces es bien confuso esto, y se lo diré, a veces el SAR dice, el SAR tiene un criterio, pero entonces nosotros amparémonos en los documentos fiscales, en las facturas, y pongámoslo libre de, exento de impuestos, perdón. O sea que se puede emitir una constancia. Perdón, se puede emitir una constancia. Correcto. Una factura, perdón. Correcto, sí. una factura sin cobrar el impuesto, lo que yo les decía. Hay organizaciones que cobran en las cuotas patrimoniales, las cobran y le dan una factura a los miembros sin el impuesto, porque yo no puedo cobrar impuesto. Soy sin fines de lucro, no puedo cobrar un impuesto. Perfecto. Continúe, Gabriela. Tenemos más preguntas, pero veo la mano levantada de Denia Gradis y después de Belkis Llanes. Le otorgamos la palabra a Denia Gradis. Puede hacer su pregunta, Denia. ¿Está Denia todavía? ¿Denia Gradis? Denia. Aparece conectada. O si no, Belkis Llanes también tenía la mano levantada. ¿Pueden habilitar su micrófono o tienen dificultad? Ok. Buenos días a todas, creo, porque creo que solo estamos mujeres, ¿verdad? Sí. Bueno, está Miguel, parece. Está Miguel. Bueno, también a Miguel. Buenos días.
De Aldeas Infantiles SOS yo tengo varias preguntas que se me han venido en el transcurso de la exposición de la abogada. Y es que, bueno, para empezar como más bien una sugerencia, una recomendación, no sé si al final nos van a compartir la presentación y que en pudiéramos encontrar como un checklist de aquella documentación o que tenemos en las organizaciones como obligación de contar desde la parte administrativa y la parte tributaria. Es decir, por ejemplo, lo primerito es nuestra personería jurídica, ¿verdad? Que es nuestra escritura y desde lo administrativo. Tributario, nuestro RTN y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, no escuché nada sobre el tema de registro de una junta directiva. Comentar un poco que he estado viendo las preguntas que ha hecho la compañera Zulay de Children International, creo. Es muy parecido a lo que nosotros tenemos. Aldeas Infantiles es una franquicia internacional. Estamos en 136 países y territorios y estamos constituidas como una asociación nacional, ¿verdad? O sea, Aldeas Infantiles SOS en Honduras. Entonces, nuestros estatutos a nivel internacional, ¿verdad? Nos dicen de que debemos registrarnos como una asociación nacional y que nuestras juntas directivas deben estar conformadas. Es como un híbrido, ¿verdad? Desde representación internacional y representación nacional. Pero ya constituyó pero ya obtuvo una personería jurídica. O sea, ya no es una extranjera, es una hondureña. No, ya tenemos una personería jurídica, somos una asociación nacional, ¿verdad? Entonces, pero también, bueno, viene DIRSAC y DIRSAC nos dice que nuestra junta directiva debe estar conformada, ¿verdad? Por 2 representantes de nuestro gobierno, ¿verdad? Desde la parte legislativa, creo, y la otra creo que es la ejecutiva. Entonces, ver todo ese detalle de cosas que lleva cada gestión o trámite que debe realizar las organizaciones, ¿verdad? Porque son un sinnúmero y, por decirlo así, casi que siempre uno va aprendiendo como en el camino y a garrotazos, ¿verdad? De repente... Sí, porque cada caso es diferente. Es diferente, exacto. Entonces, ahí voy con el tema del permiso de operación. Nosotros somos una organización que nuestro 95% de nuestro presupuesto es internacional y el 5% nada más de fondos nacionales de recaudación, ¿verdad? Local. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una oficina nacional, le llamamos, y esta oficina nacional está ubicada en Tegucigalpa y tiene 4 centros de atención, ¿verdad? Para niños y jóvenes en diferentes departamentos del país. Estamos en 4, aparte de la oficina nacional, tenemos también una aldea infantil en Tegucigalpa y tenemos en Santa Rosa, Tela y Choluteca. ¿Qué pasa con el tema del permiso de operación? Porque nuestro presupuesto es centralizado. Desde esta oficina nacional se distribuye el presupuesto, ¿verdad?, a los 4 centros, pero nosotros presentamos, hacemos aquí en Tegucigalpa. Entonces, yo he tenido esa duda, ¿verdad? Porque ¿qué pasa entonces con los otros centros? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un proceso de certificación desde el ente rector, la DINAF, ¿verdad? Pero dentro de todos los requisitos que solicita la DINAF de operación, pero nosotros podemos cumplir en el caso de Tegucigalpa con el permiso de operación porque contamos con él. Pero ¿qué sucede con las otras, con los otros centros en las otras ciudades? Deberían de tener un permiso para operar. Pero la declaración entonces tendríamos que desagregarla y presentar por cada localidad. Correcto. ¿Esa es la forma en la que tendría que presentarse? Sí. Ok. Sí, porque hay fondos que van a cada departamento o a cada ciudad. Entonces usted tiene que separarlo. Se tiene que separar entonces y declarar lo que corresponde en cada sí, para tener nuestro permiso de operación en cada localidad. Correcto. Ahí sumarle, abogada, que no lo menciona usted en el permiso de operación,
no solo viene el tema de industria y comercio, ¿verdad? La exoneración de la constancia de exoneración de industria y comercio para poder obtener el permiso de operación, porque nos pasó, por ejemplo, ahorita, y es lo que menciono, que aprende uno a garrotazos, y es que, por ejemplo, la alcaldía en esta ocasión a nosotros nos solicita una inspección. Bueno, la primera vez... no, correcto, es que la vez que nos eso va solicitan una inspección. implícito. Exacto, pero en esa inspección también le solicitan lo que son las constancias ambientales, porque también... Las constancias, disculpe, se cortó. Ambientales. Bueno, ahí dependerá. Es que no entiendo yo por qué, la verdad, si me está preguntando por qué le piden una constancia ambiental. ¿Qué tiene en su espacio físico? Pide una constancia ambiental de la UGA y pide una constancia de bomberos. Además, están solicitando o sea, nos tienen retenido ahí el trámite están solicitando estos temas, pero... no deberían, a menos que, como le digo, ¿qué hace en su predio? No, nosotros, nuestros centros son como una colonia circuito cerrado. Pero les comento, y lo pudiera tener algún impacto ambiental. Porque veo yo que hay otras organizaciones que también están con el tema de infancia, ¿verdad? Que pudieran tener centros. Y creo eso va enlazado y amarrado específicamente al tema de la certificación de la DINAF, porque es parte de los requisitos también. Esto normal. Ok, entonces ahí sí vamos más allá de que sí, viene... es que va como bien enlazado, entonces... sí, estos son casos especiales o bien puntuales, porque la mayoría no, pues, no le solicitan este tipo de documentos. Pero generalmente las ONGD lo que tienen es un espacio que no requiere o que no va a causar un impacto, por decirlo, un impacto ambiental, para que le pidan una constancia de la UGA, una licencia ambiental. Entonces, como dice usted, tal vez esto viene a raíz de que otra institución le está pidiendo estos requisitos. Tal vez puede ser por el espacio que usted ocupa, porque hay determinada cantidad de personas en ese espacio, y por eso le piden este tipo, digamos la de los bomberos, porque en todo este espacio tienen, no sé, 10 estufas, tienen chimbos de gas que pudieran crear un incendio. Entonces, tal vez por la magnitud de su proyecto es que le piden esto, porque yo he presentado exoneraciones y he presentado renovaciones de permisos nuevos de asociaciones y nunca me han pedido eso. Se lo digo. Y después, como decía usted, después de uno presentar, ahora pues, esto desde este año, la alcaldía está haciendo inspección a todas las ONGDs. Entonces, después que uno presenta su declaración, entonces la alcaldía manda a un inspector y le hace una inspección para ver el espacio físico, cómo está, si tiene un extintor, si tiene un botiquín. Es una inspección, se lo voy a decir porque yo he estado presente, sencilla, que para mí no la deberían ni siquiera de hacer, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero también vamos al fondo de que hay muchas ONGD que son, como dicen, de maletín. Entonces eso es lo que también la alcaldía persigue, ver que realmente estén constituidas estas ONGD. Lo otro que quería consultar es en relación a los estatutos, porque, bueno, le escuchaba decir, y cuando mencionaba de que una organización que es de carácter internacional, pues no se adhiere a los estatutos internacionales. Correcto. Exacto. Inclusive a la Junta Directiva Internacional. Aquí no tiene Junta Directiva local. Sí, pero nosotros tenemos... Ustedes sí, porque usted obtuvo una personería jurídica como Aldeas Infantiles, bueno, no sé si voy a decir mal el nombre, pero Aldeas Infantiles SOS Honduras. Entonces usted se registró como una nacional. O sea, usted tuvo una personería jurídica como una organización nacional. Entonces por eso usted sí registra una junta directiva.
Si usted se hubiera quedado con la internacional, solo registra un representante legal en Honduras. Ok, dentro de nuestra personería jurídica, ahí se hace mención de los estatutos, pero en el mismo documento. ¿Qué está pasando ahora cuando estamos haciendo diferentes Modificación. que se hacen? Nos están pidiendo los estatutos. Cuando nosotros presentamos la personería, nos dicen que no, que tiene que ser un documento diferente. Pero los estatutos vienen incorporados en la... no, En la personería. La personería, bueno, pues antes así los daban. Pero ahora otorgan una resolución de la personería jurídica y después usted puede pedir una certificación de sus estatutos. Entonces, por ahí usted puede solicitar que le certifique, pedir a la Secretaría de Gobernación, solicito una certificación íntegra de los estatutos de la asociación o la fundación XXY. Entonces, ellos están en la obligación, paga un TGR por 200 lempiras, ellos están en la obligación de extender un documento íntegro de sus estatutos. Entonces, puede hacer que por ahí, mire, le voy a decir algo, esto antes no lo hacían así, ahora sí. La verdad es que las autoridades, así como cambian sus ejecutivos, sus empleados, así cambian sus mentalidades, así cambian la forma en que van haciendo las cosas. Entonces, algunas ONGs tienen incorporadas en la misma resolución que le hice, se concede la personería jurídica y sus estatutos son X, X, Y. Correcto. Otras que solo tienen, se concede su personería jurídica y se aprueban sus estatutos, pero no se los desglosan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir a solicitar una certificación íntegra de los estatutos de la Fundación PAI. Ok, gracias por la recomendación. Y la otra es que cuando usted hacía el ejemplo de, me disculpan los demás, no sé, cuando usted hacía el ejemplo de ventas, en este caso los alquileres también van en esa misma línea, ¿cierto? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos no debería. Y tenemos terrenos y han habido ocasiones en las que nos cobran el impuesto. Que nosotros podríamos rentar, por ejemplo, para meter ganado, una cosa así. Entonces nosotros tendríamos que solicitar una facturación. Mire, esa parte es bien compleja, porque ¿por qué usted rentaría para meter ganado? Se vuelve como contradictorio porque ¿qué puede pensar la autoridad o el ente regulador? ¿Por qué va a hacer esto? Si usted es sin fines de lucro, para ganar un lucro, para tener lucro, y tal vez su objetivo es tener más fondos para mi misma asociación, ¿verdad? Para mi Exacto, es que, vaya, por ejemplo, pero hay que tener cuidado porque se puede desviar ese concepto de lo que es sin fines de lucro. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado y le puede decir, pero si va a arrendar un inmueble, está obteniendo lucro, entonces cobre el impuesto y entérelo al SAT. Entonces, es bien ambiguo y por eso le digo, hay que tener mucho cuidado y cómo soportar los ingresos. Y yo le diría, es casi probable que el SAT esto se lo vaya a verificar, se lo vaya a refutar, se lo vaya a verificar y le vaya a decir, tiene que cobrar porque está haciendo. Y que más allá del SAT, que pueda venir una supervisión de gobernación y le diga, ¿por qué está haciendo? ¿Por qué está arrendando? Si esa es una actividad mercantil. El arrendar un inmueble es una actividad mercantil. Entonces, usted se está desviando de sus fines. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Y como le digo, es una actividad mercantil y le van a pedir que pague un impuesto. Bien. Gracias ahí por la recomendación, abogada. Con eso me detendría yo para darle el espacio a alguien más. Gracias. Hola, abogada. Disculpe, lo que pasa es que cuando levanto la mano no sé por qué se bloquea el micrófono. Denia Grady de Crasby. Tengo unas consultas. Las ONG estamos obligadas a retener el 1%. La ley dice que los contribuyentes con ventas mayores a 20 millones están obligados a retener el 1%. Yo entendería que no, porque nosotros no tenemos ventas, lo que tenemos son ingresos por donación. Entonces, no sé si usted me confirma que estamos haciendo bien el proceso.
Correcto, es correcto, Sí. porque no están haciendo una actividad mercantil. Listo, gracias. Otra consulta. En las alcaldías, no sé en qué parte menciona que se deben presentar libros contables para Ya no sellarlos. es una obligación, Denia. No es obligación. Bueno, usted sí tiene que llevar su contabilidad y llevar sus libros contables, perdón, me fui a la parte legal, de los libros legales. Pero sí tiene que llevar sus libros contables. Y no le podría decir en este momento en qué parte de la ley está, pero sí está obligado a llevar los libros contables. Recuerde que usted está expuesta a una auditoría por parte de la alcaldía, a una verificación, inclusive a una verificación por parte del SAR, de una autoridad tributaria. Y muchas veces en estas auditorías o en estas verificaciones le piden sus libros contables. Por eso es a lo que vamos a estar bien organizados con nuestra contabilidad y actuemos o mirémonos como una sociedad en esa parte, de llevar toda esta documentación y estarlas autorizando en la municipalidad. Se tienen que presentar en la municipalidad, pero si lo llevamos a nivel, pero digamos, nosotros lo llevamos a nivel de sistema, ¿cómo se autoriza en las alcaldías? No lo llevan en un ley, en un expediente, en un libro contable. No, para autorizarlos en la alcaldía sí tiene que imprimirlos en un... Todos los diarios se tienen que presentar. Correcto. ¿Y en qué fecha se presentan? Creo que son los primeros meses del año, creo que es hasta el tercer mes, no estoy segura, pero es en los primeros meses del año. Pero solo le autorizan el del año anterior. Si usted este año, 2022, lleva el del 2020, no se lo autoriza. Ok. ¿Y hay alguna sanción por no haber presentado en años anteriores? No, sanciones no. Lo que yo le digo, esto le va a servir porque quien sí lo podría, o tal vez en un ajuste, la misma municipalidad, que le pida, vaya a hacerle una verificación y no tenga los libros. Entonces no tiene usted cómo comprobar tal ingreso. Entonces, o que esto entró como una donación, por decirle, y ahí pudiese crear una contingencia que le vaya a derivar en un ajuste. Puede ser la municipalidad o nosotros tuvimos una auditoría de la alcaldía por 5 años y en los requerimientos estaban los libros contables sellados. Nosotros lo que hicimos, se los generamos del sistema y se los entregamos a los auditores, pero no nos hicieron mención de que porque no los habíamos llevado a la alcaldía, porque imprimir todos esos movimientos son como 6,000 páginas, entonces ahí me entra la duda de cómo se presenta a la alcaldía esos documentos, porque 6,000 páginas es increíble. Se presentan en ley y creo que se imprime en revés y derecho y uno los lleva a la alcaldía en la 21 de octubre y ahí los autoriza. Y le piden, para autorizar estos libros, la alcaldía le pide el permiso de operación. Si usted no lleva el permiso de operación, no se los autoriza. Entiendo. Nosotros, digamos, todavía podríamos registrar los del 2021 o ya pasó la fecha. No, todavía lo puede registrar. No estoy segura cuánto es el tiempo, pero creo que mientras no haya pasado, como ella dice, haya pasado el 2022, sí se lo registran. Sí se lo registran, pero ya de 2 años atrás no se lo registran. Sí, porque dice que debe ser debidamente empastado y no sé qué. ¿Sí? Entonces, y la primera hoja creo que, que va en blanco y deben de ir foliados. Ajá, habla de eso. Pero habíamos entendido, como nos habían hecho una auditoría y se los presentamos en digital, que no había ningún problema, porque no nos hicieron ninguna mención a la auditoría, pero por eso era mi consulta, que si teníamos que registrarlo y llevar impreso ese montón, como le digo, son 6,000 páginas que tendríamos que llevar impresas. Sí, entonces un montón de documentación. Sí, tiene razón, y es bastante extenso, pero bueno, es que casi que funciona como una sociedad, porque yo he tenido también de sociedades con más de 6,000 páginas y todos se llevan a la alcaldía, pero por eso creo que se imprimen revés y derecho para ahorrar el número de páginas que se presenten. Sí. Pero sí es muy importante llevarlo y autorizarlo, como le digo, también el SAR en una auditoría se los puede pedir y generalmente los pide. Ok.
Y la alcaldía es seguro, porque aquí en el despacho hicieron una verificación y nos pidieron los libros contables, autorizados por la alcaldía. Por la alcaldía, entiendo. Sí, tal vez pueda ser, Tenia, que el criterio del auditor haya sido por el hecho de ser una organización sin fines de lucro, una ONG, y no se los haya pedido, pero podemos verificarlo si... Sí. Sí, es que creo que la ley dice sociedad mercantil, entonces... Sí, correcto, pero en los requisitos le pusieron libros contables. Sí, en los requerimientos de auditoría me los pidieron, pero al momento que yo presenté claro, en digital y no hubo mayor reparo. No le dan el trato de una sociedad mercantil. Ajá, no me dieron el trato. Entonces, esa era mi duda, si es como una obligación también para las ONG porque no somos mercantiles. Ok, para estar 100% segura, vamos a verificarlo si es una obligación. Oh, listo, gracias. Otra consulta. Digamos, cuando presentamos los estados financieros a la DIRSAT, nosotros presentamos los generales. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, cuando presentamos las alcaldías para exoneración, lo dividimos porque tenemos dos oficinas. Los de San Pedro Sula y los de Tegucigalpa. Y al final, al sumar los dos, nos suman los estados financieros generales. Correcto. Mi consulta si es válido eso porque, digamos, si claro. la alcaldía de Tegucigalpa me dice, pero no le cuadra con los que presentó en la DIRSA, entonces yo me podría defender. No cruzan, bueno, hasta el momento no cruzan información con DIRSAC, porque recuerde, usted en DIRSAC está ahí registrada con un solo número de registro. Entonces yo voy a presentar los estados financieros de toda la organización, ya tenga sede en La Ceiba, en San Pedro Sula. Entonces yo voy a presentar un solo estado financiero. Ya para procesos de la alcaldía es que yo lo divido, pero ante DIRSAT yo respondo con un solo número de registro. Así es. Entonces, pues, mis estados financieros deben ser consolidados de toda la organización. Sí, porque nosotros, digamos, antes presentábamos a las alcaldías los generales, pero, bueno, cada quien tiene su criterio y una vez no nos aceptaron, nos dijeron, no le cuadra, no le cuadra sus ingresos globales con lo que me está declarando. Entonces, a partir de ahí nos asesoraron que los dividiéramos. Correcto. Los abogados. Es que la contabilidad va funcionando, como yo les decía, como una empresa mercantil. Así es. No entonces los empezamos a dividir y prorratear los balances y los estados de resultados, pero al sumar las dos ciudades nos cuadran pues con los generales y así correcto. Lo hemos presentado. Y esos son los que usted sí, y en DIRSAC sí lo va a presentar como un solo consolidado. Lo único que en las alcaldías presentó prorrateado, distribuido entre la ciudad de San Pedro y la ciudad de Tegucigalpa para solicitar mi correcto, permiso. Porque para el pago de las tasas, así se lo van a sacar el valor, de acuerdo a lo de San Pedro y lo que es de Tegucigalpa. Listo. Y la última consulta, digamos, nosotros en el 2018 tuvimos un problema, o sea, nos salió la exoneración del impuesto sobre industria y comercio, pero como es otro departamento donde se lleva la constancia, ¿verdad?, de exoneración, no nos aceptaron, porque como que nos habíamos registrado como oficinas administrativas y no como ONG. Entonces tuvimos que pagar el impuesto sobre industria y comercio. Entonces mi consulta tuvieron que hacer cambio de actividad. Sí, entonces mi consulta es si ese impuesto que pagamos lo podemos recuperar o definitivamente no se recupera. Puede recuperarlo, puede solicitar ellos extienden una nota de crédito, bueno, dan un crédito, ¿verdad? Para el pago, en este caso no hay impuesto que pagar porque usted no paga impuestos, pero para el pago de las tasas. Entonces se solicita como devolución de pago indebido, porque sí es un pago indebido, porque ustedes tienen cómo probar que son una institución sin fines de lucro, que en su momento, cuando sacaron el permiso de operación, la actividad la pusieron errónea, porque debía decir instituciones sin fines de lucro. Entonces, que en su momento la actividad estaba errónea y por eso no le admitieron esa constancia, es como quien dice, es otra cosa, ¿verdad? Pero ustedes sí son una organización sin fines de lucro
Y lo puede demostrar con las constancias que de la fecha para acá le han dado las exoneraciones. Entonces sí se puede solicitar una devolución por pago indebido. Esto se solicita ante recaudación y control financiero de la alcaldía. Abogada, ¿y en su experiencia cree que vale la pena gestionarlo o es bien difícil que las alcaldías extiendan créditos? Yo he tenido experiencias con empresas de que me han devuelto pagos indebidos, y le voy a decir que cantidades bien pequeñas. No sé cuánto, si es grande, si es bastante o es poco la cantidad que ustedes pagaron, pero a mí me extendieron una nota de crédito por 8,000 empiras, porque se pagó duplicado, creo que fue un pago duplicado. 8,000 empiras me extendieron la nota de crédito. Entonces, si usted tiene el soporte legal y puede comprobar que no le correspondía hacer ese pago, en este caso que no le correspondía porque puede haber sido duplicado, pero en este caso que no le correspondía, entonces usted puede solicitar la devolución de ese pago indebido y lo que le van a extender es un crédito, lo que le van a dar es un crédito y usted puede aplicar a las tasas del siguiente año. Sí se tarda bastante. Sí, porque va, por ejemplo, en el SAR es increíble como cuánto se tardan, pues. Y la alcaldía también, porque pasa por contabilidad, pasa por varios departamentos. Y sí le diré que se tarda, creo que sí, si no me equivoco, podría decirle mínimo 6 meses. Ah, pero 6 meses, ¿verdad? Mínimo, dice usted. Sí, mínimo. No es como el SAR que años. Que por ejemplo, no sé si es por lo de la pandemia. No, creo que la mía no llegó al año, pero sí creo que aproximadamente fueron como 8 meses. No, el SAR, ¿para qué? Sí. Es otro. Okay. Tenemos más preguntitas ahí, nos dan unos 10 minutitos más de tiempo para poder terminar con algunas otras preguntas que están en el chat. ¿Gabriel? Gracias. Claro que sí. Gracias, Belkis, por su intervención y a Denia. Bueno, la siguiente pregunta es la siguiente. Vamos a ver. Si la actividad mercantil es para dar sostenibilidad a las actividades de la fundación, lo consulto, dice, porque en nuestra sucursal de Nicaragua pagábamos renta a otra ONG que nos subarrendaba un espacio y dado que era para sus actividades no había problema. Esta pregunta la hace Alejandra Soleno. No sé si es clara o si Alejandra nos puede sí, un poco participar un poco más. En sí no sé cuál es la pregunta. Esto fue cuando usted estaba hablando acerca de las actividades mercantiles, de alguien que rentaba un edificio, un bien inmueble. Entonces, por ejemplo, si esta renta de un espacio, un edificio, una oficina, es una actividad mercantil, pero los ingresos se utilizan para dar sostenibilidad a las actividades de la fundación, en teoría es una actividad que debería ser aceptada, ¿cierto? Porque en Nicaragua, por ejemplo, nuestra sucursal le pagaba la renta de un espacio dentro de la oficina de otra ONG y ellos nos extendían un recibo autorizado y listo. Y la otra empresa pagaría, se lo considerarían como para renta, para que pagara impuestos sobre renta. Es que eso ellos es eran una ONG igual que nosotros. O sea, ellos eran una ONG también internacional y nosotros les pagábamos a ellos, se depositaba en su cuenta. Pero es al mismo grupo. No, éramos dos. O sea, ellos tenían su oficina gigante y nosotros subarrendábamos un espacio en su oficina. Entonces, nuestra organización pagaba la renta a esta otra organización. Entonces, y la otra organización era para, mire, como le comentaba en el caso anterior de lo del arrendamiento para ganar, que se vuelve bien confuso y bien susceptible. Y se lo digo sobre todo por la experiencia con la administración tributaria. La administración tributaria es bien quisquillosa en ese aspecto y en muchas de las actividades que desarrollan las organizaciones sin fines de lucro, les exigen el pago de impuestos o eso, porque dicen, está haciendo una actividad mercantil. Y le comento porque yo he tenido experiencias con otras organizaciones que así les ha pasado, inclusive hasta con las cuotas de mantenimiento de, por decirle, de un edificio. Entonces, esas cuotas que dan los inquilinos a esa asociación para el mantenimiento del mismo edificio, el SAR
ha solicitado que se pague ese impuesto, que se cobre ese impuesto, porque ya lo miran fuera de lo que es el fin o la actividad para la cual se creó, el objetivo, perdón, o la finalidad para la cual se creó la ONGD. Y si nos vamos, como les decía, a la parte de gobernación, debemos de tener, al parte del ente regulador, debemos de tener sumo cuidado en salirnos de lo que es nuestro fin primordial. Es cierto, nosotros hacemos, o las organizaciones hacen otras cosas para obtener fondos. Entonces, ¿por qué yo en mi espacio podrían decirme, si aquí estoy yo, por qué voy a arrendar para obtener ganancias? Entonces, se vuelve muy susceptible y le digo, puede ser y es muy probable que el SAR, si le vaya ese ingreso, se lo pueda cuestionar. Digamos, porque y esto su finalidad, usted no, disculpe, porque en sus estatutos usted no puso finalidad arrendar espacio. no. Es una finalidad mercantil. Es lo que las empresas o las sociedades mercantiles, algunas que se dedican a bienes raíces, ponen en sus finalidades. Entonces, ¿por qué si usted, su finalidad es apoyar, por decirle, a los niños, digamos, con cáncer, porque va a arrendar? Sí, por obtener fondos, sí, pero a veces podríamos decir, nosotros podemos decir, el fin justifica los medios, y no siempre es así. Entonces, sí le puede decir, claro, por eso el SAR viene y le dice, disculpe, pero usted es una organización sin fines de lucro, en su finalidad no dice arrendar bienes. Entonces está saliéndose de sus fines, que no son de lucro, está saliéndose y está queriendo hacer una actividad mercantil. Entonces es bien sensible y puede ser muy cuestionable, y tanto por el ente regulador como por la autoridad tributaria, y más ustedes saben que la autoridad tributaria anda como encima viendo dónde capta impuestos o capta ingresos, y muchos de esos a través de auditorías. Entonces, cuando presente la declaración, ¿cómo lo va a declarar? ¿Como ingresos de qué? De arrendamiento. Y entonces se sale de la finalidad de que usted es una organización sin fines de lucro. Entonces, a veces, como me dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la parte fiscal. Yo desconozco cómo ellos hacían este reporte. La verdad, no tengo idea cómo lo reportaban ellos a la DGI, que es el equivalente a la SAR en Nicaragua. Exactamente. Pero, y la de acá, usted sabe que puede funcionar totalmente diferente a la de correcto. Nicaragua. Para la de Nicaragua, eso está bien. En Honduras, ¿no? En Honduras, y el SAR, no sé cómo viene la nueva autoridad, pero la autoridad anterior sí era bien quisquillosa en esa parte de lo que son impuestos, y con ellos, como le comenté, una experiencia que se tuvo con una asociación, se tuvieron hasta reuniones con partes fiscales, y eran de eso, que esas cuotas de mantenimiento tenían que estar grabadas. Ok, pero si digamos, una ONGD podría desarrollar algún tipo de actividad mercantil y pagar el impuesto sobre esto y no tendría problema, o tendría que crearse una empresa. No puede desarrollar actividades mercantiles, porque no. Ok, perfecto. Lo que yo les decía es que pueden prestar bienes y servicios, pero que sí, eso sí. Esos bienes que van a servir para los mismos, que esos fondos van a regresar a la organización, pero yo no me puedo poner, por decirle, es lo mismo, arrendar, voy a comprar un montón de edificios para arrendarlo, no, porque ya estoy haciendo una actividad mercantil que es propia de las sociedades mercantiles. No podemos mezclar lo que es actividad mercantil y actividades propias para el sostenimiento de la organización. Ok, sí, es que se lo consultaba porque justo ese era un modelo que nos estaba ofreciendo otra organización acá, subarrendarnos un espacio de oficina, pero es una ONGD, igual que nosotros. Entonces... Creo que ahí quien tendría la mayor contingencia sería la otra ONGD, porque estarían saliéndose y estarían haciendo actividades mercantiles. Ustedes, su fin es optar a un espacio, a un lugar donde puedan, y sea en ese lugar o en una casa aparte o en un edificio aparte, igual van a arrendar el espacio.
Entonces, la contingencia yo no la miro para ustedes, sino para la otra organización que está realizando actividad mercantil de arrendamiento. Arrendamiento de bienes inmuebles es una actividad mercantil. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. A la orden. Gracias, Alejandra. Tenemos una siguiente pregunta de Ana Álvarez. ¿La exoneración de industria y comercio se hacen también a través de apoderado legal? Bueno, en mi caso, si me pregunta, como yo soy abogada y las que he hecho mis clientes por medio de abogados, pero creo que no es necesario, porque lo que uno presenta es, creo que lo puede hacer el representante legal, sin temor a equivocarme, ¿verdad? Porque lo que uno presenta es una nota en la que solicita que se le exonere el impuesto y presenta la documentación debida, los estados financieros, las constancias y todo, y de ahí les tiene una constancia y usted la da por recibido. Entonces yo creo que no es necesario a través de apoderado legal, creo que lo puede hacer el representante legal. Gracias. La siguiente pregunta de Victoria Sánchez. ¿Hay forma de exonerar el pago de bienes inmuebles de la propiedad de la ONG? El pago de bienes inmuebles en la alcaldía, creo que ese no está contemplado, únicamente el de industria, comercio y servicios. No sé por qué no lo exoneran, pero porque no es impuesto. Creo que más que un impuesto es como una tasa, porque no creo que sea un impuesto de bienes, o está como impuesto. Creo que es una tasa, ¿verdad? Creo que está como tasa, no como un impuesto. Y los tributos son los que se exoneran. Entonces creo que está como una tasa. La verdad no tengo ahorita a mi alcance un estado de cuenta o cómo la categoriza la alcaldía, pero creo que los bienes inmuebles están como tasas, no como impuestos. Entonces por eso es que no los exoneran. Los que exoneran son los tributos. Ok, Victoria Sánchez menciona a las donaciones anónimas no se les puede emitir constancia de donación. ¿Se pueden registrar como anónimas? En su declaración, usted las va a reportar. Como yo le digo, las constancias de donación son para soporte propio de las organizaciones. Y creo que en este aspecto, o sea, si a mí me sirven como organización, me sirven de soporte para ver de dónde me vino esto. Pero a quien más le sirve para el no pago de impuestos es al donante. Entonces, puede registrarlas como ingreso y usted y su contador le va a decir cómo lo va a reportar o cómo lo va a declarar. Lo va a declarar como ingresos normales, como un ingreso que tuvo. No lo va a reportar como una donación, entonces sí puede. Y bueno, es más, tiene que reportarlo. Tiene que reportarlo porque no puede dejar, como quien dice, al aire ese ingreso. Tiene que reportarlo, pero no lo va a reportar como donaciones, porque no tiene forma de comprobarlo. Lo va a reportar como un ingreso. Y creo que esas son todas las preguntas. Abogada, gracias por el tiempo, ¿verdad?, que nos ha proporcionado el día de hoy. Ha sido de mucho provecho. Todos creo que tomamos nota, ¿verdad?, de los aspectos de nuestro interés. Y pues podríamos... Gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir. Disculpe, Gabriela, tenía dos consultitas para la abogada rapidito, por favor. Una es sobre los periodos de la junta directiva. La ley, ¿cuántas veces puede ser, estipula que puede ser reelegida esta? No estipula exactamente cuánto tiempo debe ser reelegido. Todo esto, recuerde que va regulado por sus estatutos. Hay estatutos en que dicen 1 año y no puede ser reelegido. Hay estatutos que dicen 2 años, puede ser... ¿Y el estatuto no lo especifica? El estatuto no lo especifica, entonces lo que no prohíbe se permite. Entonces, si el estatuto no dice que no pueden ser reelectos, entonces puede ser. Listo. Y la otra consulta es en relación a cuando se vende un bien inmueble.
¿Sí? Este ingreso, o sea, ¿se pagan impuestos por ello? O sea, si es parte de nuestro capital. Por la venta del bien inmueble, sí tienen Sí. que pagar los impuestos. Porque recuerde que, ¿quién va a pagar los impuestos? El que lo está comprando. Entonces, la organización no va a pagar, sino que el que va a pagar impuestos es el que, digamos, yo, Gabriela Aguirre, le compro a la organización Aldeas Infantiles una casa o un terreno, yo voy a pagar mi impuesto de tradición. Eso yo la que lo voy a pagar, no es ustedes el que lo van a pagar. Pero sí, usted lo va a reportar al SAR y lo va a reportar como entre sus ingresos. Ok, gracias. Listo, muchísimas gracias, Belkis, por su participación y a todos por haber participado el día de hoy. Paramos la grabación.